Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a una enseñanza más de Día de Reposo, el capítulo 15 del libro de Levítico, un tema muy interesante acerca de las impurezas físicas. Bueno, así es el nombre que se le puede dar o a entender sobre lo que vamos a tratar hoy, es acerca de aquellas secreciones humanas que nos impurifican o nos hacen, sí, digamos, tener esta etiqueta bíblica de impuro. ¿Listo? Unas secreciones o llamémosle unos emisiones o flujos que son propios del hombre y de la mujer, cada uno por su tipo, ya veremos de qué trata. Y hay unas leyes o una comprensión que debemos tener acerca de este asunto en este capítulo 15. Así que para recordarles, en el contexto que estamos en Levítico es acerca de las impurezas. O sea, eso es lo que llevamos aquí hablando varios capítulos. Impurezas y todo este tema de lo que nos hace puros e impuros, un concepto muy relacionado con lo consagrado y con lo que tiene que ver con los sacrificios en el templo y que tiene que ver con digamos, el trato social en cuanto una persona está en un estado impuro versus cuando está en pureza. Ahorita ya les hablaré un poquito más de este contexto para que lo tengamos bien presente. Oremos. Dios mío, yo te pido que nos hables hoy al corazón, nos enseñes tu palabra, que ésta tenga lugar dentro de nosotros, podamos entenderla profundamente y conocerte a través de ella, Señor. Háblanos, te lo rogamos, háblanos, que necesitamos saber cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad para nuestra vida. Te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos qué dice el capítulo 15. Habló Yahweh a Moisés y Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, que su cuerpo sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare, el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare, inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se siente sobre aquello en que hubiese sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, este lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgar el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmunda hasta la noche. Y el que la llevares lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, lavará sus vestidos, lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y al octavo día tomará 2 tórtolas, 2 palominos, y vendrá delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará con su flujo, delante de Yahweh. ¿Listo? Este texto que nos habla aquí, donde dice cualquier varón que tuviere flujo de semen, el término que aparece para flujo de semen es diferente al que aparece en el versículo 16 cuando dice cuando el hombre tuviere emisión de semen. Aquí, de hecho, va a ser habría otra lectura también un poco extensa, no tanto, pero son dos cosas diferentes en lo que está hablando aquí. Uno, cuando habla del flujo, y otro, la emisión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, realmente radica, aquí no es muy claro, pero se dará por evidencia en las ofrendas que se presentan. Si nos fijamos en el primer caso que estamos mencionando, se indica lo siguiente, que un hombre cuando tiene flujo de semen, todo lo que él toque,
todo lo que se siente, incluso en lo que come y lo que sale de su boca, es inmundo y cualquiera que toque, manipule o, sí, cualquiera de estas cosas que el hombre con flujo de semen toque, también quedará en inmundicia, dice hasta la noche, pero debe lavarse, o sea, está la condicional, debe lavarse siempre. Este caso del cual hace referencia como flujo de semen está hablando de una enfermedad sexual, una enfermedad genital, una enfermedad genital. Hay cualquier cantidad, ¿cómo? Una enfermedad venérea. Hay cualquier cantidad de enfermedades venéreas. ¿Qué es este tipo de enfermedades? Son enfermedades altamente, digamos, contagiosas y que se empiezan a pasar fácilmente. eh, eh, Más bien, si una persona logra contagiarse con esto, pues es muy probable que contagie también a su mujer y es un problema, ¿no? Importante. Haría falta una investigación profunda acerca de las enfermedades venéreas, pero todos en general se nos educa en eso un poco en el colegio sobre que hay una gran cantidad de enfermedades de este estilo y hay diferentes formas de transmisión, pero en general, la transmisión sea por contacto, ¿cierto? Por contacto particularmente de las secreciones, ¿no? No es que una persona con enfermedad venérea, si te toca con un dedo ya tienes un problema. No, está hablando particularmente, si notamos, sobre lo que se siente una persona de estas, en sus ropas, ¿cierto? El contacto directo con este flujo. Teniendo muy presente lo siguiente, y es que en aquella época un hombre podría durar con sus ropas muchos días. Es decir, nosotros solemos tener en un closet no sé, unas cuatro, por lo menos cuatro pantalones quizás, que uno va variando diariamente. Bueno, en esta época uno puede tener mucho más, ¿no? Porque la verdad es que en esta época es fácil tener ropa por montones. Pero en esa época no. Tener dos túnicas ya era, pues no sé si rico, pero tiene no es tan fácil. Tener tres, cuatro, entonces una persona si estaba en inmundicia, pues le tocaría estarse todos los días cambiándose de túnicas y eso no es tan fácil. Esa es una opción. Si tienes, pues cambia. Si no, pues andas con una túnica inmunda por un largo tiempo hasta que la puedes cambiar y lavar. Significa, y el acceso al agua era muy diferente y la costumbre y todo. El caso es que es muy probable que mientras una persona tenía flujo de semen, no se cambiaba la ropa y duraba todo ese periodo con su ropa contaminada y contaminante, hasta que podía por fin, digamos, terminar su periodo, por llamarlo así, o su tiempo de aquello y podía lavarse. Y por lo tanto, con muy poca frecuencia se podía cambiar. Significa esto que en efecto sí contaminaba bastante el pobre hombre. Seguro se amarraban unos trapos, no sé cómo se manejaría eso en aquella época, pero la falta de asepsia, la falta de higiene, la falta de, de un tema, digamos, médico, medicinal, etcétera, hacía que una persona con una enfermedad, cual fuese, cualquiera que fuese, pues lo hacía un alto riesgo de contaminación, ¿no? El desconocimiento del tema bacteriano, de los virus, de todos los tipos de transmisión hacía que, pues, en efecto, algo tan invisible como esto se volviese un problema colectivo rápidamente, ¿no? O sea, ¿cómo se pensaría en antaño el contagio de una enfermedad? Es muy difícil porque uno no entiende cómo uno se contagia, ¿cierto? De repente, por ejemplo, hay cosas obvias. Ah, bueno, aquel tiene enferma su piel, de pronto yo me puedo contagiar, se le mantiene un poquito alejado. Pero ¿cómo se entendería que de repente alguien tiene gripa y ahora todos tenemos gripa? Uno diría, pues que yo no le he tocado. O sea, ¿cómo se entendería que se pueda transmitir algo así en el aire? ¿Cierto? Es difícil que en esa época se entendiese cómo puede ser tan fácil que una persona con algún tipo, bíblicamente se le llama contaminación, pueda contaminar a otros. Contaminación, no, perdón, impureza, se le llama impuro bíblicamente.
¿Cómo alguien puede compartir a alguien su impureza? Bueno, mediante principalmente el contacto físico. Entonces, como mencioné al principio, apenas arranqué con el episodio de hoy, estos pasajes de Levítico están hablando bastante sobre esto, sobre la pureza y la impureza. Donde quiero remitirme a aquella frase de Levítico que decía, ¿por qué os habéis de hacer abominables delante del Señor? ¿Por qué habéis de hacer vuestros cuerpos abominables delante del Señor? Es como la, es un texto muy interesante que Moisés nos diga, si puedes andar puro, ¿por qué vas a mantenerte impuro? ¿Cierto? O sea, ¿por qué vas a contaminar tu cuerpo comiendo lo que no debes, tocando lo que no debes, manteniéndote en impureza? Y con este asunto hablamos en aquel momento y les recuerdo la importancia bíblica de cuidar, preservar nuestros cuerpos en pureza. Una pureza que parte desde lo que comemos hasta lo que tocamos. Y cuidar a quienes nos rodean también incluso de lo que emitimos, que es el caso de lo que estamos hablando. No solamente como de emisiones, secreciones corporales, sino también de las enfermedades que solemos tener. Una persona que está enferma no debería, con ciertas enfermedades, no, si sabe que son virulentas, no debería, sí, de virus, así se llaman, virulentas. ¿Por qué? Contagiosas, No, se llaman virulentas. La enfermedad virulenta no debería, o virosa, no, creo que es virulenta, no debería eh, exponerse tanto o exponer a otros a que se contagie de lo que él tiene, ¿cierto? Bueno, entonces, hasta el versículo 16 leímos un hombre que tiene, ¿cómo se llamó aquí? Un flujo de semen. ¿Y qué era? Una enfermedad venérea que es bastante contagiosa y texto que dice que se mantenga separado él, sus ropas, sus cosas y cualquiera que tenga que tocarle o participar de eso, pues límpiese, porque se puede contaminar y puede llevar esa inmundicia a otros lugares. Hoy en día que hablamos, que se conoce tanto más bien del tema de las enfermedades de transmisión sexual y se hace tanto cuidado social con ello, pues es evidente que sí. Tiene que tratarse con mucho respeto, con mucho cuidado, sin estigmatizar a una persona, pero sí con cautela. Con mucha cautela porque, pues, ¿quién quiere tener una enfermedad de este estilo, no? Y parte de las enfermedades se reproducen muy rápido cuando no hay higiene, cuando las cosas que se utilizan para tratamientos médicos se dejan por ahí, ¿cierto? Entonces, como hablaba, las ropas, las cobijas, las sillas, incluso de una persona que tiene algo que contamina en su cuerpo, pues peligroso, ¿cierto? Entonces, ¿qué virulento sí funciona? Pues lo correcto es contagioso o infeccioso. Virulenta se usa para decir que una enfermedad es grave o agresiva, no necesariamente que se contagie. Ejemplo, una cepa muy virulenta de gripe. O sea, no es que se contagie, sino Es un virus, como un, digamos, no sé, como el COVID, de pronto ese era virulenta. sí, es como un virus muy violento, es un virulento. Un virus violento es un virulento. Es contagioso o infeccioso. Contagioso, listo. Bueno, ahora vamos al versículo 16. Ah, bueno, importante aquí. En el versículo 13 dice, cuando éste se hubiese limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación. Es decir, que aquí también habla de un tipo de digamos, de enfermedad o de emisión que no es del todo constante, sino que tiene como sus momentos, sus periodos. Es decir, que debe haber ahí sí tocaría algún médico, alguien que sepa bien de este tipo de enfermedades, qué enfermedad puede ser así, que no es siempre presente, sino que puede tener como momentos en que una persona pase por esto. La desconozco, leí algunas opciones, una opción en particular, pero es que en Colombia es una grosería decirlo, así que no, prefiero no decirlo, pero es probable que sea esa enfermedad. eh, bacterias que se pueden sí, morir pero digo fácilmente. que es que aquí habla de que hay un periodo de que cuando termine, es decir, porque cuando una persona está enferma, pues ese termine cuánto es, pues un No, montón de porque es tiempo, ¿no? que la mujer le da mucho flujo, ¿sí? Ah, pero estamos en el hombre. No, no, sino que digo más o menos, porque yo nunca he sabido nada de hombres, pero lo que uno sabe de mujeres es que le da flujo y no es porque esté ese,
Sí, no sé qué sea, pero bueno, el caso es que aquí dice que si termina, cuando se limpie el flujo, pues contará 7 días. Es decir, se le da un rango de tiempo que es típico cuando algo necesita ser validado, verificado. Blenorragia. ¿Cómo? Blenorragia es otro término para eso. Una blenorragia. O triper sí, o triper. Es una forma coloquial más usada en España o en el mundo. ¿Cómo es? ¿Así? Triper. ¿Así se llama? Sí. Una enfermedad que puede ser que se llame blenorragia o triper. Que es pasajero. Entonces, Para es- decir entonces, según este texto, sí, es pasajero y llega un momento en que puede, o sea, como que al terminar ese flujo constante de semen, la persona ya puede pasar ahora a un periodo de purificación. ¿Cuánto es el periodo de purificación bíblico? Son 7 días. ¿Por qué 7 días? una semana. ¿Por qué? Pues un tiempo perfecto. Prudencial. ¿Por qué? Porque puede que hoy, como en el tema de la menstruación que vamos a leer ahorita, una mujer puede dejar de menstruar Al cuarto día. en cualquier momento dentro de un rango, ¿listo? Es un rango máximo como para ponerle el límite de, no, yo terminé hoy, sí, que tal mañana otra vez vuelva a su flujo, ¿cierto? O pasado mañana. Es decir, para no dejar un lapso de 1, 2, 3 días, se ponen 7 como tope. Si al séptimo sigue, pues ¿qué pasa? Se reinicia el ciclo de 7. Es decir, este 7 como días de purificación habla de que es que se evidencia una progresión donde se termina realmente aquel flujo. ¿Listo? Terminados esos 7 días, se lavará él y sus vestidos con aguas corrientes y será limpio. Entonces tendrá que ir a un lugar donde pueda realmente liberar toda esa inmundicia que se ha estado sobre su cuerpo. Entonces un río es una buena opción, una ducha donde las aguas fluyan y sus ropas también tienen. Porque imagínese en una alberca lavando ahí la ropa y esa agua contaminada después para lavar otras cosas. No, la idea es justamente lo contrario, que pueda la inmundicia ser arrastrada lejos, ¿no? Y al octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote y éste hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Yahweh. Mencionamos el otro día que es muy interesante, como el caso de una madre que ha parido, ¿cierto? Que tenga que presentar una ofrenda por el pecado. ¿Se acuerdan por qué dice eso? Porque una persona tendría que presentar una ofrenda por el pecado luego de haber tenido un hijo o luego de tener una emisión de flujo de semen. O sea, pero ¿por qué por el pecado? ¿No? Yo ya lo había, ya se los he hecho. Esto es evaluación, eso es cuando el profesor dice quiz rápido. Y uno, ay, ¿cómo era? No avisó. No avisó. Era porque. Uno para el pecado y otro de holocausto. Porque durante el periodo que estuvo ausente nunca fue a presentarse. Lo que pasa es que tuvo un lapso que pueden ser meses incluso, no sé cuánto pueda durar, puede durar mucho rato, ¿cierto? Y durante todo ese periodo de tiempo el hombre está, ¿cómo se dice? Está excluido de todo lo que tiene que ver con los sacrificios. Es decir, que durante todo ese periodo, ¿qué se ofrece por qué uno ofrece una ofrenda por el pecado? ¿En qué ocasiones? Principalmente, ocasiones de ofrenda por el pecado. ¿Cuándo se ofrecen? Por hierro, por ignorancia. Quiere decir que son tantísimas razones por las que uno peca diariamente, ¿cierto? Es decir, dice ahí de las cosas que la ley dice que no se deben hacer. Entonces, si uno suele pecar con X frecuencia, cuanto más cuando pasa mucho tiempo, y él no puede presentar una ofrenda por ello. Entonces, al cierre de ese periodo, eh, se establece que tiene no solamente el derecho, sino también el deber de presentar su ofrenda por el pecado durante el tiempo que no pudo. ¿Listo? O sea, no necesariamente hace referencia a su estado de inmundicia como un asunto de pecado. Pero también es algo interesante que mencionamos la vez pasada. Y es que el estado de inmundicia no es exactamente pecado, pero sí nos recuerda el pecado. Es decir, el estado de inmundicia de una persona nos recuerda la causa de que sea inmundo delante de Yahweh.
¿Por qué una persona es inmunda delante de Yahweh? Porque originalmente ha pecado, es decir, es una consecuencia del pecado. Todas las cosas que nos separan del Señor, sin duda, tienen su origen, su base en el pecado. ¿Listo? Ahora vamos al versículo 16. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, y aquí como les mencioné, tiene otro término para referirse al primer aflujo, en este caso emisión, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Eh, toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yacere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer, listo, hasta ahí, es lo único que menciona de esto. Si nos fijamos, si hace un paréntesis, una diferencia con lo anterior. Cuando el hombre tenga una emisión de semen. Aquí sí está hablando puramente de la emisión de semen común de un hombre, es decir, la eyaculación, que particularmente aquí mencionan los dos casos cuando puede pasar. En solitario, cuando un hombre eyacula y puede untar su cuerpo y sus cobijas, y cuando está con su esposa, su mujer, y a ella la unta también con esto. En estos casos se trata de la misma manera, simplemente ellos dos o él se tienen que lavar y eh, tienen su, ¿cómo se dice? Su etiqueta, por decirlo de alguna manera, son considerados más bien inmundos hasta la noche. Es decir, tienen un día para lavarse. Eso es lo que significa, estamos hablando de rango, ¿cierto? ¿Por qué hasta la noche? Bueno, porque lo que se le está indicando es que tienen máximo ese día para lavarse. No puedes esperar al siguiente día, sino tu inmundicia continúa sobre ti. Es, es la necesidad de que si tú te has tocado un muerto, has hecho esto o aquello, recordar que necesitas limpiarte para no se mantenga esta inmundicia. Lo que significa esto en otras palabras es que un hombre y una mujer en su intimidad sexual, ¿qué deben hacer? Un hombre en una intimidad sexual, ¿qué deben hacer? Tener pureza inclusive en esto como un acto de higiene, como un acto de higiene. Y si digamos el acto se hace en la noche, sería hasta la noche del siguiente día. ¿No? Lavarse, lavarse. Hay que lavarse, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Y de esto debería haber siempre una educación, una educación. A veces la gente hace lo que cree que debe hacer, lo que está acostumbrado a hacer, y en muchas ocasiones hay un acto, digamos, que es sucio, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque una persona no sabe necesariamente, no tiene necesariamente ¿cómo se dice esto? El conocimiento de qué debe hacer. Me pasó recién con mi esposa que el baño, decíamos, ella pues hace los quehaceres de la casa y el baño en muchas cosas tiene sus cosas como sucias y yo le dije ya, amor, fácil, eduquémonos primero, es decir, cojamos a los niños, hablemos con ellos, cómo se debe utilizar el jabón, cómo se debe utilizar el inodoro, cómo se debe utilizar cada cosa, cada elemento, para que haya una conciencia y de esa manera los aseos del baño van a ser mucho más, menos constantes y más salubres y más de todo. ¿Por qué? Pues porque en el caso de mi esposa es muy cansona con el aseo, ella siempre está haciendo aseo, entonces uno siempre ve el baño bien y uno inconscientemente asume que está siempre limpio, es decir, como que a menos de que cuando uno a veces tiene ese mal paso que va a la casa de otra persona de visita y uno va a entrar al baño y huele feo, se ve feo, solamente en ese caso uno dice, uy, ¿cómo quisiera estar en el baño de mi casa? Porque está limpio, pero uno ve que hay mugre, suciedad. Como mi esposa en su caso todo lo mantiene siempre súper bien, entonces yo le dije, es que así no es el cuento. Tenemos que educar a nuestros hijos para que ellos tomen conciencia de cómo se deben usar las cosas para que se mantengan lo más limpios posibles y también de que si en alguna de esas cuestiones no le sale tan bien, como por ejemplo un niño puede chorrear fuera del inodoro, cuando se lavan los dientes queda ese lavamanos súper sucio, se ensucia el vidrio delante, pues que aprendan también a limpiarlo y mantener todo en orden, etc. Entonces, en ese pequeño diálogo con todos dijimos fácil,
No hay que dar por hecho que todo el mundo sepa cómo se usan las cosas. Es un error. Tiene que haber educación en el hogar sobre cada asunto. Bueno, en el tema sexual también, por supuesto. Cuando un hombre y una mujer tienen sus relaciones sexuales, tiene que haber también un trato de higiene sobre esas cosas. Un trato de higiene. Porque, ¿qué dice el texto? Que esos flujos que suceden cuando hay una relación sexual contaminan, es decir, necesitan un trato de limpieza. ¿Qué sería lo ideal? Hay dos cosas que deberíamos tener como una solución. La primera, limpiarnos. Apenas una pareja tiene su relación sexual, debería ya sea agarrar unas toallitas de esas húmedas para que haya realmente una limpieza. Opción 1, opción 2, bañarse. Va al baño, se lava por completo sus partes, digamos, íntimas o donde sea que se haya podido untar, ¿sí? A fin de estar limpio realmente, garantizar que uno está limpio de las secreciones corporales. Y además, en la cama donde se haya efectuado el acto, pues tener idealmente o una sábana especial para eso o retirar las sábanas. Es decir, evitar como el exceso de cobijas porque va a tener usted que estar limpiando muchas cobijas, ¿no? Es decir, más bien, si queremos ser como bien conscientes de nuestras relaciones íntimas, ¿sabe qué? Extienda una cobija especial para su arte amatorio, termina y luego la saca a lavar. Fácil. Con eso evita contaminar toda la cama. Opción 2, simplemente pues terminó y ya sea que usted vea o no vea, no sé si han visto estos programas de infieles, llegan hasta con una linterna de UV para ver dónde se ven esas secreciones, porque sí se ven. Es decir, nosotros no las vemos, pero no significa que no estén por ahí untadas. Y los hombres, los tipos de crímenes y tales que necesitan verificar si hubo un homicidio y cosas, y ven y logran con unas luces UV detectar dónde hubo relaciones sexuales, dónde hay sangre derramada, flujos que no se ven, o sea, se pueden limpiar, pero están ahí. Eso pasa con los flujos sexuales. ¿Qué se debe hacer entonces? Pues no dar por hecho que todo está limpio, ¿no? Sea más precavido. Va a tener una relación con su pareja, extienda haga todo, es más, hermosee las cosas como todo. Haga todo bien bonito, compre algo especial, esto es para nuestro momento especial, ¿cierto? Y extiende o recoge sus sábanas, yo qué sé. Es decir, estar como prever que muy probablemente uno contamine el resto de la cama y para no estar haciendo todos los días un lavado de cobijas, que es muy dispendioso, pues todos los días cuando pasa, ¿no? Hay máquinas. Bueno, una vez al mes en muchas ocasiones. El caso es que en esto tengamos higiene y pudor. ¿Qué hacen en Israel? Les cuento que he visto unos videos de ¿cómo se llama esto? Del comportamiento de los ultraortodoxos en esto y ellos son demasiado... tienen muchos protocolos. ¿Sí? Muchos protocolos. En este canal de un Bacari suelto en Israel, él va con un joven ultraortodoxo, se llama Jovel, creo que se llama él, o algo así, es un colombiano. Y él hace con él casi que un tour de todas las cuestiones de manejo de los ultraortodoxos. Y en algún caso hablan de este asunto. Y que en Israel venden unas mantas prácticamente, son como un talit, que tiene un orificio. Y con eso es que hacen la relación sexual. Es sumamente como que usted allá y yo acá, terminamos y eso se saca a lavar y también en la cama se coloca se le hace un trato especial, digamos, y ya. Inclusive en muchos casos tienen una cama para eso y cada uno duerme por separado. Es decir, hay un control ya muy excesivo, muy elaborado para todo esto, pero es su manera, ¿listo? No pretendo decir nada negativo sobre eso, sino es su manera y hay como ellos le llaman recato. Esa es la palabra del hombre. Y le dice el Bacari, le dice, ¿por qué lo hacen así? Dice, por recato.
por recato no es correcto que se haga de otra manera. Entonces, por decirlo de alguna manera. Y tienen como unas pijamas, nunca están desnudos, de hecho. O sea, un hombre no se desnuda con una mujer, sino se ponen como una pijama especial, con un orificio, y es así. Como cuando no lo van a operar. Como, como cuando le van a operar a uno. No, pues eso sí. Cada cultura con sus maneras, ¿cierto? Pero en este caso, ¿por qué ellos lo hacen así? Porque ellos lo hacen así por dos razones. Por recato, es decir, porque un hombre y una mujer no, en su manera de pensarlo no deberían como exponerse. Uy. Y opción 2, sencillamente ¿por qué? Pues por contaminantes, por lo que habla la Torah acerca de todas estas impurezas. Entonces, ¿yo qué les recomiendo como el que está llevando este tema? Si tengamos control y no seamos cochinos con nuestra vida amorosa. Uno tiene una relación sexual y al otro día están los hijos de uno ahí acostaditos viendo una película y a uno le da igual, no puede ser eso. Uno tiene que ser consciente de que ese lugar fue un lugar, digamos, donde pasó algo muy especial con su pareja, pero no puede ser como que uno lo tome a la ligera. ¿Sí me hago entender? Esto es el equivalente a prestar no sé, una ropa y ni siquiera lavarla. ¿Sí? Necesitas unas medidas, yo te presto las mías. Y va y saca las sucias de 3 semanas y se las des, como muy sucio, ¿no? Las que tiene puestas. ¿No? Es decir, uno no debería permitir que otros toquen, participen de cosas que son primero, muy íntimas y segunda, de las cuales han habido contaminantes, ¿no? O es que quién de nosotros si se orina en un pantalón, así sea un poquito, uno sabe que eso huele. No solamente uno no se lo pone al día siguiente porque feo, mucho menos lo va a prestar. Es más, si uno sabe que uno está oliendo un poquito feo, uno como que se hace las gafas y está alejado, si es que no se puede cambiar. Bueno, las secreciones sexuales deben tratarse de la misma manera, como algo de pudor, de conciencia, también tiene su olor bastante feo. Es decir, todo tiene que tratarse con decencia, con altura. Es que ese es el término, es un lugar, es algo completamente normal y tiene su frecuencia en cada hogar como lo manejen, pero eso no significa que uno deba manejarlo como caiga, en cualquier lugar y siendo, digamos, en eso sucio. Entonces, ahí les dejo ese dato para que lo manejen. Eso tiene que hablarse con la pareja. Bueno, amor, cada vez que estemos juntos, ¿cómo vamos a manejar esto? Tengamos ahí listo. Sí, si uno llega al cuarto con una cobijita haciendo así, ya sabe. La cobijita especial. Y tener ahí al ladito unas toallitas, unos pañitos húmedos, no sé, pero sí tener conciencia y no pensar que eso es pues ahí un comedero comunal todo sucio, horrible, ¿cierto? Ahora, si nos fijamos de este texto, no menciona que se presente un tipo de ofrenda. ¿Sí nos fijamos? No se presentan ofrendas. ¿Por qué? Eliges la ofrenda. Bueno, ¿por qué no se presentan ofrendas? Porque es algo común, natural de nuestro cuerpo, como cualquier otro tipo de secreción, como el sudor, como la orina, incluso como lo que se llaman aquí del dos, las excreciones, ¿no? Son comunes del cuerpo, deben salir del cuerpo en su momento, en el uso que Dios le dio y cómo funcione. Es decir, no es una enfermedad, es algo natural del cuerpo, por lo tanto no se presenta una ofrenda. ¿Listo? Versus la anterior, que era el flujo de semen, que sí, entonces se manifiesta, se demuestra que es un problema y que como tal debe tratarse. Sin embargo, entonces como mencionamos, hombre y mujer después de tener su relación deben purificarse, es decir, lo ideal, lo correcto es lavarse, es decir, que haya un paso ¿cómo se llama? De asepsia obligado sobre todo lo que toque este tipo de emisiones corporales. Versículo 19, cuando la mujer tenga flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada.
Cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre el que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre el que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno una ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Yahweh del flujo de su impureza. Así apartarás de su impureza a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas. Por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para quien tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Listo. Aquí también nos presenta 2 casos, como en el anterior, donde uno es la costumbre, es decir, es común, viene así configurado el cuerpo de un hombre y una mujer. Y el segundo caso es cuando ya hay un tiempo extra que demuestra que aquí hay alguna irregularidad. Entonces, primero, mencionaba desde el 19, decía, cuando la mujer tenga flujo de sangre. Este flujo de sangre, que se conoce como la nidá o como la menstruación, es lo que se refiere a la regla que tiene una mujer constantemente cada mes. 20% de celular. Aguanta. Que tiene cada mes. ¿Qué sucede con esto? Bueno, para los que no lo sepan, creo que todos lo sabemos, las mujeres desde cierta edad empiezan a tener un ciclo de ovulación, que al no ser fecundos esos óvulos terminan luego que expulsarlos. Y cuando los expulsan de su cuerpo lo hacen de esta manera, menstruando, es decir, sangrando. Esta sangre que la mujer eh, expulsa de su cuerpo puede tomar varios días, es decir, no necesariamente dura un día, 2 o 3, puede durar varios. Que es un sangrado, y en muchos casos puede ser abundante, en otros puede ser muy poco. Sino que, como bien sabemos, aquí se establecen unos parámetros que abarcan no solamente lo probable, lo común, sino también se extienden sobre los casos que pueden llegar a ser, digamos, más. Si hablamos de probabilidades, se toma la probabilidad menor, es decir, no la más común, sino la menos común, y pueden ser 7 días. Ahora, habla al igual que el hombre con su flujo, todo lo que ella toque, sobre lo que se siente, etcétera, se debe tratar con la misma asepsia que el hombre con flujo de semen. No es puro, no se debe compartir con otras personas, tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque otra persona que se siente, que toque eso, pues va a participar o va a contaminarse de su inmundicia. Y otra vez tenemos que hacer la tarea de remitirnos a entender el porqué de esto. Y claro, hoy una chica tiene varios métodos para cuidar su regla, para cuidarse, digamos, higiénicamente, pero fuera de esos métodos es que eso sale a flote sí o sí. Y recordamos fácilmente a cualquiera de nuestras hermanas, o madres o hijas, en un día de clases cualquiera en su colegio, y como no conocía esto, se manchó su uniforme, y eso se exterioriza mucho. Entonces la chica no solamente le traspasa sus panties, sino que sobrepasa su falda, y luego, y si tiene ¿cómo se llama esto? Una pantalonética, también se la traspasa, y va, y ella, ¿cómo soluciona? Se amarra un saco y hasta se lo traspasa. Es una sangre que pues es abundante, es un líquido,
es un líquido. Y como líquido se comporta, pero pues es escandaloso porque es rojo. Es rojo. Entonces, no solamente ella pasa un momento muy difícil de su vida, sino que también todo mundo se entera. Y no solamente todo el mundo se entera, sino que ella se levanta de su asiento de colegio y mira y está untado el asiento. Es decir, se evidencia lo que aquí se dice, se contaminan las cosas. Ahora, si eso fuese no solamente obviado y como que eso no pasa nada, pues significaría que con un trapito cualquiera sale. Entonces empiezan malos olores, ¿no? Problemas de higiene. Que son cosas que son desechadas por el organismo. Sí, es como, otra vez insisto, como la orina y como tantas otras cosas, son cosas que el cuerpo expulsa, normal, y tienen que tratarse de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya socialmente hay afortunadamente muchas maneras de tratar esto, las famosas toallitas higiénicas y otros dispositivos que no conozco, que utilizan las mujeres para evitar que esta sangre abundante se salga de su cuerpo y contamine sus ropas, sus asientos y sus lugares de trabajo, ¿no? Que es bastante difícil para ellos e incómodo tal momento. Ahora estamos hablando de una época donde nada de eso existía y lo máximo que había era que se envolvían en un tipo de pañal que no tiene las cualidades absorbentes de hoy en día, que no tiene las cualidades, digamos, que evitan traspasarlos y tarde que temprano se asomaba aquel flujo. Ahora imagínese 7 días con escasez de telas, ¿no? Porque esto no es como que, bueno, tienen ahí telas para variar, ¿no? Insisto en que dependiendo de la condición económica, podría tener muy poco acceso a, pues, diferentes telas para esto, ¿no? Es decir, cambios. Significa que es muy probable que una mujer durase sus 7 días con una misma. Es mucho tiempo, porque si no, ella va, listo, se lo cambia, ¿y qué se pone ahora? Por lo que les digo, ¿dónde está? Allá no es que uno va y se compra la paca de 30 cambios, ¿no? Tenía lo que disponía en su casa. Rebeca cuando escondió los Sí. le dijo a papá no me toca. Sí, exacto. Y eso ¿cómo se manejaba? Pues tocaba hacer dos cosas. A ella, comprenderla porque está en una situación muy difícil y decirle, manéjalo con mucha prudencia. Así que ella tenía que quedarse en un lugar seguramente muy específico de la casa, porque toda esa semana es como que usted le digan, usted tiene un problema estomacal grandísimo, grandísimo, de todos los días, en cualquier momento se va. Pasa algo con la menstruación y es que no se puede controlar. No, la mujer no es que, bueno, voy a ir al baño a liberar mi menstruación. No. Eso cuando se levantó y salió. Es como la incontinencia de orina, ¿cierto? Una persona, pum, se orina y hay que. Difícil, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Pues mientras regula eso, tratar de manejarlo con mucha prudencia, si no va a pasar muchas situaciones, no solamente difíciles, sino de contaminación. Bueno, habiendo dicho esto, bueno, se entiende que nada, no se va a tratar esto de una manera estigmatizante, aunque sí, seguramente seguramente sí pasó. Pero simplemente se le va a dar su tiempo a ellas, a las chicas, y se les va a dar un rango de 7 días para que pase ese periodo de menstruación. Es decir, tú como mujer tienes que sacar 7 días una vez te llega tu primer día de regla. ¿Cómo se contabiliza? Primer día de regla, es decir, manchó y ahí empieza a contar 7 días. Es decir, como máximo se prevé que le dure 7 días hasta que pues ya no manche nada, ¿no? Mientras tanto, esos 7 días, ya sea que ella diga, pero es que a mí generalmente solo me mancho 2, 3 días, no pasa nada. El propósito de esta ley es como les mencioné, es evaluar todos los casos que tienen en cuenta en una sociedad donde hay millones de personas y que, sí, de pronto tú no, pero aquella chica sangra hasta el 5.º día y aquel otro incluso hasta el 6.º, 7.º día. Entonces como que se abre todo el margen posible y se establece como ley. No importa si sangraste un solo día, el caso es que son 7, de apartarse por si las moscas. Es como un acto de prudencia, donde no, como que, sí, solo lo hice un día y va a ir tercer día y otra vez manchaste. ¿Por qué pasa así? Eso tiene puede ser muy justo, pero muchas veces es un poquito desordenado. Por eso muchas chicas dicen, ¿será que estoy embarazada? Porque le funcionó diferente en dado mes. Bueno. Ahora, aquí viene algo interesante. Dice,
en el versículo 24. Si alguno durmiere con ella y el menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Es decir, se establece para ella 7 días de, eh, de terminar su periodo de inmundicia, ¿verdad? Pero también un hombre que sea tocado por su menstruación, por ejemplo el esposo está durmiendo con ella y se contaminó, él le entra dentro de ese periodo. Es decir, él también tiene que abstenerse de ella, porque él no menstrua 7 días. Es obvio, ¿cierto? Es decir, se entiende, y esto es lo que da pie a entender, o más bien se enlaza con el mandamiento donde más adelante veremos, un hombre no debe tener relaciones sexuales con una mujer menstruando. No solamente porque también se contamina con ellos, sino también porque tiene otras implicaciones que luego veremos. Bueno, cuando siguiera el flujo de su sangre, ahora ¿qué pasa? Si no fueron 7, sino bueno, ya octavo día y siguió menstruando. Se reinicia el ciclo de 7. Sencillamente, si ella menstrua, tiene su ciclo normal, menstruó y le paró. Pero fuera de ese rango, no sé, 7 días y al 15º día vuelve y menstrua, se vuelve otra vez un periodo de 7, prudencia. Es decir, no importa si al segundo día no menstruó otra vez, se toman 7 días porque si menstruó, es probable que menstrue con X frecuencia durante ese periodo. Las mujeres cuando tienen hijos, eso les cambia mucho, su cuerpo suele ya perder la regularidad que tenía o pasan muchas cosas a nivel corporal y esto hace que una mujer manche fuera de su periodo o costumbre. Puede pasar porque el cuerpo sigue, no sé, liberando cosas del parto, o sea, pasan cositas. Y la mujer tiene que entrar en un periodo a veces también de reconocer su cuerpo, a ver cómo es que a esa hora la movida. Aquí es donde se consideran todas esas, incluso otro tipo de cosas que puede pasar dentro del cuerpo de una mujer. Mujer que menstrue fuera del periodo regular de sus menstruaciones, también ese momento en que manchó, se reinicia y empiezan 7 días nuevamente, porque podría, si le manchó ahorita, ¿por qué no va a manchar mañana? Puede pasar. Y hay casos de mujeres muy regulares. Ahora, no significa, por ejemplo, hoy menstruó son 7 días y mañana menstruó, entonces se reinicia el conteo, mañana no. Se reinicia el conteo es cada vez que se ha terminado el ciclo. ¿Sí? Significa que si menstruó por última vez el 6.º día, ¿qué pasa? Pues nada, todavía tiene un día de término. Ahora, insisto, esto tiene que ver con un marco social, higiénico, muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el presente, ¿no? Donde todo es muy diferente en el sentido pues, que sí se ha podido, se ha logrado manejar la higiene de una manera muy diferente. Eh, bueno, resulta que esto es complejo desde varias ópticas. La primera es que depende de la comunidad en la que estés, como mujer, puedes tener un trato un poquito, llamémoslo así, un poquito estigmatizante con el deseo de cumplir esto. Y entonces las mujeres, tú estás menstruando, quédate allá, ¿cierto? Puede pasar, lo he escuchado. Eh, y según las comunidades, iglesias, entornos puede manejarse pues según la tradición que tengan en dado lugar. El caso con esto es que hay que tener conciencia sobre que una mujer y un hombre que tienen flujo deben procurar, deben abstenerse de tener un mayor contacto social, mientras se limpian. Ojo que la clave es la limpieza, es la limpieza, es la limpieza. Otra vez pensemos en aquel tiempo, una mujer que si se sangraba, seguramente se tocaba, ya su mano tiene sangre. Y bueno, no hay agua por ahí cerca y ahora ¿qué va a hacer con eso? Entonces usaba de pronto un chorrito ahí de una jarra que tuviese, se limpió, pero eso fue una limpieza profunda, seguramente no. Entonces en el presente sí hay varias cosas para decir. La primera, una mujer que esté en su periodo, un hombre que esté con un asunto de flujo, lávese bien, mantenga una buena higiene, mantenga una buena higiene. Segundo, utilice dispositivos que existan para eso. La mujer, o sea, un padre, un esposo, tiene que ser juicioso con esto. ¿En qué? En darle lo que ella necesita.
consígale el paquete de lo que ella necesita ponerse, los dispositivos que ella necesita ponerse, etcétera, para que la cuide a ella. Porque sí es muy triste que muchas esposas, muchas hijas no tienen el apoyo de sus papás, a veces es económicamente porque no hay dinero en la casa y a veces simplemente porque al hombre no le importa ese asunto. Y entonces ella tiene que mirar como humillada ahí en su casa, en el colegio, cómo se bandea y eso sí es muy deprimente, ¿no? Afortunadamente eso se vende hoy en día al por mayor, de muchas maneras, muchos... O sea, se puede regular, ¿no? Y si no, si por alguna razón de verdad estás en una gran escasez económica y no tienes ni para comprarte unas toallitas, no significa que no encuentres el camino, porque todos somos, también tenemos esas capacidades de manejar nuestro entorno, ¿no? No sé mire, un tutorial, busque ayuda, en un colegio seguramente en la sección de psicología o de recursos humanos, no sé qué allá en los colegios pueden ayudar de alguna manera, pero eso en el caso del joven o la joven. Pero papá, que no tiene dinero, rebúsqueselo, vaya y averigüe planes sociales, en cosas de bienestar familiar. Deben haber cosas donde tú puedes acudir y decir, venga, ayúdeme, no puedo costearle esto. O sea, lo que gano con dificultad, porque pasa así, es que nosotros nos damos por hecho que todo el mundo tiene todo. Y es donde la embarramos grandemente. Solemos estar en países mayormente pobres. Y sí, para un papá puede ser costoso no solamente los pañales diarios de su hijo, y ahora costearle a que su hija empezó a menstruar y diariamente también necesita sus toallitas. No sé cuánto cueste eso, pero es dinero. Entonces, ¿qué hace el señor? Pues muchas veces se hace el de las gafas y mi hija no hay, pero busque soluciones también. Dígale qué va a hacer ella. O sea, es como apersonarnos, no solamente lo nuestro, sino lo de nuestros hijos, hijas, esposas. Usted mira a ver, mi hija, yo no tengo dinero, usted mira qué hace. No, señora, así no se maneja. Es, hablemos, qué hay que hacer, qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque si no, si esa hija, esa esposa, va a entrar en un periodo como el bíblico, de exclusión. Porque ¿qué más va a hacer? Untada, vuelta a nada, porque no hay que ponerse, le toca ya no puede ir al colegio, encerrada por ahí en un cuarto, eso no, uno como hombre es donde tiene que, como decimos en Colombia, meterse la mano en el considere y ser un hombre, y es, yo le soluciono, no sé, tranquila que yo miro a ver cómo le soluciono, ¿listo? El caso es que esto es un asunto normal, porque el cuerpo funciona así, pero nosotros lo tratamos como anormal, y ahí es donde está el problema, es decir, y como un problema de otro. No, esto es un asunto familiar y como tal debe ser tratado con mucha honestidad, con mucha franqueza y mucha, ¿cómo decirlo? Esto tiene que ser algo normal, algo que se habla en la casa sin ningún problema, ¿sí? Las mujeres no están ni pecando ni están eh, haciendo algo indebido por estar menstruando, simplemente su cuerpo funciona así. Por último, quiero decir un asunto. Bueno, el tema de las relaciones sexuales con el tema de la menstruación no es algo banal. Bíblicamente sí, no solamente se mencionará ahorita en los textos de Levítico, sino también en los profetas, la importancia de que un hombre no tome como algo pasajero o en poco el acostarse con una mujer menstruante, dado que en los textos de los profetas lo menciona como si fuese quizás una práctica. Hombres que se acuestan con mujeres menstruantes, puede ser una práctica. ¿Con qué propósito se podría un hombre acostar con una mujer en menstruación? Para planificar. Es quizás la mayor razón. Como está menstruando, pues no va a quedar embarazada. Como un método. Eh, entonces, cuando un hombre le dice a su esposa, eso no pasa nada, está pecando contra el Señor. Contra su propio cuerpo y contra el de ella. Sí pasa. Porque ella está en un periodo en el cual el Señor dijo, déjela en paz. Ahora, hay algo, no solamente que para nosotros como obvio pensaría alguien, pero en una época tan libertina como la hora, eso puede ser para muchos un atractivo sexual, pues yo no sé ni cómo se piensa hoy en eso, como algo normal incluso, pero no lo es. La verdad es que por nuestros apetitos sexuales uno pasa, hay gente que le gusta que se le orine encima. O sea, hay cosas
que uno puede normalizar y decir como que eso no pasa nada, pero la verdad es que solamente estamos haciendo socialmente aceptable algo que es sucio. Y no solamente sucio, sino algo que no se justifica. Oiga, respétela, ¿no? Y usted hágase respetar, ¿cómo así? No pasa nada si se toman un tiempo. Y ese es el mayor problema, es el tiempo. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo se maneja? Bueno, les voy a contar cómo se maneja en la tradición para que tengamos un punto de referencia. La tradición judía se toma en 15 días. 7 del periodo, y ellos asumen los otros 7 por si ella de pronto menstruara un día más. Por eso ellos acostumbran 15 días del mes, digamos medio mes, no nos tocamos, y 15 días del mes por si hay una relación con nosotros, una relación íntima. No es lo que declara la escritura, la escritura declara una semana, que si hay irregularidad se toma otra semana, pero depende de cuándo inicia la irregularidad. Pero en la tradición o en una parte, o para los que practiquen esa tradición, son 15 días sí o sí, una vez inicia la costumbre, donde tú allá y yo acá. Y hay una, digamos que en esta tradición sí hay una separación constante entre el hombre y la mujer, en aspectos como esos. En otros más bien el hogar judío, en este sentido familiar, son muy unidos, ¿no? ¿Cómo lo ven ellos? Y en esto sí es una buena reflexión, ya sea que lo tomes a 15 o a 7 días. Bíblicamente son 7 días. Así que si quieres, si te sientes mal por acostarte con tu mujer al día 12 o al día octavo, pues no te permitas que las tradiciones te dañen tu relación marital. Ahora, si por convicción o por mutuo acuerdo con tu esposa quieren tomarse 15 días, eso es problema de cada uno. Bíblicamente son 7 días, ojo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se debe ver esto? Y uno dice, pero 7 días sin estar juntos. Eh, Porque hay familias que pueden ser muy activas en este asunto, más que todo una pareja que acaba de empezar su matrimonio. Tranquilo. Son 7 días y es donde les comparto el pensamiento de la tradición y son 7 días, en el caso de ellos 15, que es bastante más, eh, para, para esperarnos, ¿no? Es como una manera de decir, nos damos un tiempo de espera para que cuando pase ese periodo, es decir, mientras ese periodo nos vamos a estar anhelando y cuando llega el tiempo de estar juntos, pues va a ser más hermoso que si simplemente todos los días tenemos como una nevera abierta que yo cada vez que quiera accedo. No, cuando se te prohíbe está como esta ansiedad de quiero, ¿no? Entonces lo ven también un poquito por ese lado y es como tranquilo. El tiempo también es necesario porque la pareja debe ser, como dicen en Colombia, hágase desear. Es decir, tiene que haber no simplemente como agarre y tome lo que quiera cuando quiera, sino que también pues está un periodo de abstinencia a fin de que cuando se pueda pues sea mucho más romántico, más bonito, más hermoso, porque vale la pena la espera. ¿Listo? Ahora, independientemente de cómo lo veas, sí tenemos que aprender a reflexionar sobre nuestras relaciones maritales. Entonces, para cerrar, primero, sí, el tiempo ayuda en muchas cosas, porque claro, como cuando uno está en un ayuno, y lo único que quiere uno es que termine ese ayuno para comer algo. Cuando lo comes lo disfrutas mucho más que si simplemente lo tuvieras siempre ahí a la mano. Tiene un sentido obvio. El segundo que tenemos que ver es que respetes a tu esposa cuando está en su tiempo de menstruación. Respétala, respétala. Tercero, si hay un problema de transmisión, ¿cómo se llama? Una enfermedad venérea, trátala, ¿no? No vas a contaminar a tu esposa, no seas tan irresponsable. Yo sé que no está chévere, ¿quién quiere una enfermedad? Pues nadie, pues trátala, por lo tanto, haz lo necesario, ve al médico, consulta, etcétera, pero no es como que, no sé, cosas que pueden pasar ya en la intimidad, un brote, algo raro, un mal olor, algo, de una vez empieza a averiguar qué pasa. No necesariamente uno tiene que cometer una infidelidad para contagiarse de algo. A veces simplemente, mejor dicho, informémonos. Hay maneras en las que uno puede terminar siendo contaminado por el mal uso de algunas cosas con las que tú puedas haber tocado tus partes íntimas, o mejor dicho, tenemos que informarnos el por qué uno puede terminar con algún tipo de contagio, o a veces simplemente el cuerpo se infecta, no sabría por qué, pero el caso es que independientemente sea lo que sea, todo lo que tiene que ver
con cualquier tipo de, ojo con esto, malos olores, de llagas, de apariencia diferente, de todo lo que tú sabes que tu cuerpo no está funcionando normal, no te afanes por acostarte con tu mujer. Ve al médico, expone el caso, él te dirá cómo tratarlo. ¿Listo? No seamos irresponsables. No se vale que como usted es mi esposa, entonces aguántese mis enfermedades. No, así no es. Y como usted es mi esposa, entonces eso no importa, no pasa nada y siempre estás ahí como insistiéndole. No, respétala en su tiempo de su menstruación. Tercero, la higiene como algo sumamente importante y relevante en la escritura. Si tienes cualquier tipo de flujo corporal, pues con mucho cuidado, no vas a andar, digamos, orinado por ahí, poposeado. Bueno, tampoco con un flujo del cuerpo. Significa que si estás enfermito, alza la mano, no puedo ir al trabajo, perdónenme, una excusa, voy a ir al médico. Ya, solucionado. Claro, porque ya no tienes que ir al trabajo, ¿cierto? Y en la casa, ¿qué? Pues la ropa, las cosas. También yo sé que hay cosas que dan un poquito de vergüenza, pero con la pareja no debería haber vergüenza en esto. Amor, mira que me está pasando este asunto, ayúdame. Entonces en pareja se logra cómo manejar estos asuntos para que el uno le apoye en el otro en qué, pues en los cambios de ropas, en las cosas que se tengan que comprar. Lo que sí es muy triste es que una mujer o un hombre tenga que allá en solitario mirar cómo maneja sus cosas, porque en la casa no solamente no le importa a nadie, sino tras del hecho de pronto se le maltrate por eso. Eso no se puede, no se puede. Una hija tiene que sentir el apoyo de sus papás, de ambos, no solamente la mamá, de ambos en sus momentos pues de sus cambios. ¿Listo? Y por último, en el tema de las relaciones sexuales, tiene que haber higiene. Eso no es la cochinada de hoy en día de que todo es permitido, no. Así que nuestras camas, nuestra intimidad tiene que ser tratada con mucha honra, con mucha hermosura, lo que les decía. Se ve hasta chistoso, pero cuando lo piensas bien, es como algo especial para ese momento especial. Si tú no lo haces especial, nadie más lo va a hacer. Puede ser un momento de tormento, donde, ¿sabes qué? Qué pereza ese momento. O puedes hacerlo maravilloso. Y no solamente depende de los estereotipos sociales de lo que debe ser un momento sexual. No, tiene que ser de lo que tú en tu corazón expones para tu pareja. Que tengan todos una feliz semana y gracias por acompañarnos. Nos vemos esta tarde, perdón, una feliz mañana. Esta tarde con la segunda parte de la enseñanza de Shabbat. Shalom.